Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Maurolino y estamos en un nuevo Miramos Buffy. Torn out of there, pulled out by my friends. So give me something to sing about. What we did is done. But I will never kiss you, Spike. Never touch you. Ever. Ever again. Lo salvó. And of course, the 40 Siamese that you owe me. Take it easy and get your kittens. Time is what turns kittens into cats. Look, I don't want to see anyone get hurt. Me cae muy bien ese tiburón. We took her away from that. We wrecked it for her. We didn't wreck. We didn't know. We didn't want to know. Maybe have weekly dinners over here or a book club. Short books. Videos. I can fix it. I know. No. No. This isn't something that's going to be fixed by a video. Sí, le club. puedes mostrar que la vida está buena. I know a spell that will make her forget she was Hacerle ever in olvidar. God, what is wrong with you? Está loca, basta. Tara, I didn't mean to. To what? Violate my mind like that? Could you after what Glory did to me? Violate you. I didn't. Things get rough. You don't even consider the options. You hide You just do a spell. behind your magic. It's not good for you, Willow. Let me prove it to you, okay? I will go a month without Parece doing una any alcohólica. magic. I won't do a single spell, I swear. Parece una adicta que no quiere ir a rehabilitación. I've taught you all I can about being the Slayer, and your mother taught you what you needed to know about life. You're not going to trust that until you're forced to stand alone. But why now? Un poquito es, un poquito no es. No, nena. For Buffy and Tara, this I No, por favor. let loose bramble of pains from recent slights and No lo puedo sins. creer esta mujer. When the fire goes out, tabula rasa, tabula rasa, tabula rasa. Hay un capítulo de Lost que se llama Tabula Rasa. No puedo creerlo de esta chica. Es realmente una adicta. Tell him that you're. Holy moly. You need to give me asylum. I know this must be awful for you, and I'm sorry. I'm so sorry for what I'm we. sorry. Everybody's sorry. How it feels. It's like I'm dying. ¿Se van a olvidar todos de todo? Estoy muy enojado con Willow. Don't worry. Please don't hurt me. Oh, it's okay. I don't know what I want to hear either. Uy. Yeah? Who are you? Does anyone remember anything? Nope. Or maybe you all got terribly drunk and this is some sort of... Ese no es raro. Think I drink? I don't see any booze. ¿Spike se está haciendo el boludo? I'm afraid we don't know a bloody thing. Except I seem to be British, don't I? And a man. Oh, listen to Mary Poppins. It's got its crust all stiffen up with that Nancy boy Él accent. también. You Englishmen are always so... Bloody hell. Sodding, limey, shagging, Bollocks. knickers, bollocks. Oh, God. I'm English. Welcome to the Nancy tribe. I suppose you and I, Brother. we're not related, are we? There is a ruggedly handsome resemblance. Older brother? Father. Oh, God, how I must No sabe que es un vampiro. What did I do? There's No. always something. And what's with the trollop? It's okay. We're engaged. Oh. Hey, maybe we're study buddies. Yeah, more than I don't that. have a wallet. Don't worry. Me neither. But here, look. You're Dawn. Or Umad. Made with care for Randy. Randy Giles? Why not just call me Horny Giles or Desperate First Shag Giles? I knew there was a reason I hated you. Randy's family name, undoubtedly. Harris. Harris. That's my last name. Maybe I have a brother and you go out with him. Or maybe you go out with me. Well, we did wake up all snuggly wuggly. You want me to name you? Oh, that's sweet. But I think I can name myself. I'll name me Joan. Fine, that's your prerogative. Prerogative. Whatever, Joan. Whatever, Umad. Boy, you're you're a pain in the- bossy.
Do you think we're sisters? You never showed me affection like that. Yes, let's head out. Any suggestions on how we're gonna get there? He's bound to have some classic midlife crisis transport. Something red, shiny, shaped like a penis. Tenía un auto rojo. Uy. You owe us! Fine! Take your damn spikes. Don't be... Hey! Stay away from Randy! Whoa. What did you just do? I don't know. I killed a man, and I like it. Boss ain't gonna like this! I'm like a superhero or something. Yes. There's no need to do that. ¿Quién hace la voz de este Humans hombre? will turn on him. We need to go. Ready, Randy? Ready, Joan. Son. Come here, please. Right. Good. Amo. Amo. Randy! Hey, I'm a superhero too! No. I'm a superhero too. Se lo ve cómodo con el traje. You don't even Bara know. bara himble gemination. Bonis. I kill your kind. And I bite yours. I must be a noble vampire. A good guy. On a mission of redemption. I help the hopeless. I'm a vampire with a soul. No, ese es A Ángel. vampire with a soul? Oh my god, how lame is that? No thought of me biting you, no thought of you staking me. Depends on how long you keep on yapping. Y tenemos otro episodio sin los tres idiotas. Que es excelente. Upa. Tacos de madera. And I think I'm kind of gay. Thinks he's so great, kind of jerk. Aparte, así es la relación de ellos en la vida real. I'm so sorry, dear. No. Rupi, I'm sorry. Rupi. You were right. Oh, Andy. Ay, ojalá se acuerden de todo después. Si se rompe la piedra, ya está. Alex. Uy. Se van a acordar de todo, ¿no? Ay, esto va a ser tremendo, porque ella se dio cuenta. Lo hiciste otra vez, boluda. Esto es peligroso porque podría haber muerto a alguien. Podría haber puesto en peligro a todos. Well, this place certainly needs a good tidy. Oh, yes. Yes. No te vayas, boludo. Levantate y volvé. Es una cagada ese beso, porque sigue siendo mucho de lo mismo. Es I just wanna feel. Excelente episodio. Otra vez me parece que lo mejor que tiene esta temporada es no tener a los villanos de esta temporada. Me gustó mucho realmente este episodio. Tiene algo que necesitábamos, que eran consecuencias fuertes a lo que Willow estaba provocando en las personas. Y me hizo acordar mucho esto. Obviamente llegamos a niveles extremos, pero no sé si vieron la película Manchester by the Sea. No les voy a spoilear mucho, aunque probablemente se los spoileé todo en estos momentos. Pero en Manchester by the Sea hay consecuencias a esa adicción o esa manera que tiene de vivir el protagonista, que son muy fuertes y que son consecuencias que pasan por el hecho de no va a pasar nada. Y creo que
es un problema, porque si bien ahí estábamos hablando de alcohol, acá estamos hablando de magia, pero funcionan como adicciones, son adicciones que están provocando, o sea, ella estaba escondiendo sus herramientas para hacer magia detrás de libros, estaba escondiendo todo como cualquier alcohólico o drogadicto puede esconder sus drogas o su alcohol o lo que sea adicto a, esconderlo. Y lo esconde y viene a tratar de que sirva otra vez como solución y es otra vez un problema. Y es un problema en el cual no se puede permitir. Entonces, está bien que Tara pida distancia, está bien que Tara la deje. Me da mucha pena, pero el problema es que hasta que ella no pueda aceptar, Willow, lo que le está pasando, que no pueda ella pedir ayuda, que ella no se dé cuenta que necesita esa ayuda urgente para poder dejar de usar magia como primer recurso, va a ser difícil. Pero en estos momentos está lastimando a toda la gente que tiene a su alrededor. Está provocando cosas horribles en todos. Y es todo culpa de ella. Hoy es todo culpa de ella. Entonces, necesitamos que se solucionen porque hoy los villanos de esta temporada no están siendo estos tres idiotas. Los villanos de la temporada está siendo Willow y su falta de conciencia a la hora de usar magia. Está provocando muchos problemas y va a seguir así hasta que no se dé cuenta. Quizás este corte con Tara le sirve a ella para darse cuenta, o quizás este corte con Tara la hunda mucho más en esa magia. No, o sea, lo peor que le puede pasar a Willow es hoy, como cualquier alcohólico que sufre algún problema, es esconderse detrás de esa magia para poder olvidar o hacer desaparecer ese problema, aunque sea por un instante. Entonces, si vos te mantenés ocupado, no hay ningún tipo de problema. Y si vos te mantenés borracho constantemente, no hay ningún problema al cual haya que enfrentar. Entonces, si Willow va para ese lado, va a ser un problema. Si Willow esto le sirve para darse cuenta que tiene que pedir ayuda o que tiene que replantearse su vida, buenísimo. Pero yo no creo, las series van a ir siempre al lado del drama, así que imagino que Willow va a empezar a usar más magia y va a ser mucho más problemático. En este episodio lo que causó es que a todos se les borre en la memoria. En este episodio hizo que ninguno recuerde qué es lo que estaba pasando y va a tener que hacer una ronda de pedir disculpas muy grandes. Willow hoy está sola, Willow hoy está triste y Willow probablemente esté enojada. Así que vamos a ver cómo siguen los próximos episodios para ella, pero ahora está muy mal. Está causando problemas de adicto. Son problemas de adicción que no los puede solucionar hasta que no se dé cuenta que tiene que hacerlo. Y es horrible que Tara se haya rendido, pero al mismo tiempo la puso en peligro, ¿no? Es como ese tipo de relación en la cual estás con una persona abusiva y que vos crees que ese abuso va a terminar porque probablemente el problema que tuvo es que le fue mal en el trabajo, entonces llegó a casa y se emborrachó y te golpeó, y mañana el alcohol no va a ser más un problema, mañana el trabajo tampoco va a ser un problema y las cosas van a estar mejor, pero mañana las cosas están peor y vos decís, bueno, yo quiero ayudarte, te acompaño en esta rehabilitación, pero no. Igual, a pesar de esa compañía, hay muchas veces que las relaciones siguen saliendo mal. Hay muchas veces que a pesar de estar en un tratamiento no podés dejar. Entonces, Tara trató, y me parece que es muy egoísta de nuestras partes, pedirle que se ponga en el peligro en el cual se puso, teniendo además en cuenta todo el pasado que Tara tiene con la magia. Entonces, la magia debería ser algo hermoso, debería ser algo puro, no lo que está haciendo Willow. Willow está usando muy mal la magia y es un problema y ahora va a tener que enfrentarse a eso solo. Honestamente no puedo decirle a Tara que se quede, porque es lo que le digo a cualquier persona que está pasando por este tipo de problemas, no mágicos sino abusivos en otros sentidos. Salgan de ahí. Estaría buenísimo, sí, que después de la primera te diga, está bien, no te preocupes, no va a pasar más y que no pase más. Pero si pasa una segunda vez, va a pasar una tercera vez y va a pasar muchas veces más.
El problema es que quizás en la cuarta vez vos no te levantás otra vez para poder contarlo. Entonces, hoy ellos estuvieron siendo perseguidos por vampiros. Vampiros que podrían haberlos matado. Vampiros que podrían haberlos lastimado muy feo. No pasó por suerte. Pero fue eso, suerte, nada más. Así que lo siento mucho, Willow, pero vas a tener que vos sola tratar de encontrar una salida a este problema. Ojalá seas lo suficientemente fuerte, pero estás mal. Y espero que esto les sirva para darse cuenta de que está mal. Entonces, hablemos un poco de Giles. Giles decidió irse y no sé si es lo correcto. Obviamente todo lo que le dijo a Buffy es real. Y lo reentiendo. Pero es re difícil. Yo no sé si podría hacerlo. Requiere mucha fuerza también de él, ¿no? Saber que si vos me pedís ayuda, yo voy a estar para ayudarte. Entonces necesito irme para que vos puedas crecer. Yo te enseñé todo para que seas la cazadora. Tu madre te enseñó todo para que puedas vivir la vida. Pero si estoy acá, no vas a poder hacerlo. Me parece súper honesto eso y creo que está buenísimo. Pero me da mucha tristeza porque Buffy necesita ayuda en estos momentos. Pero también pasa eso de no hay que tenerle lástima, hay que tratar de vivir y ayudarla a vivir la vida para que pueda mejorar y entender que estar acá hoy es una segunda oportunidad, no un castigo. Entonces, para que nosotros podamos hacer eso necesitamos a ella rodearla de recuerdos felices. No forzados, pero recuerdos felices en los cuales ellos puedan repetir el tipo de vida que tenían antes y que puedan tratar de salir adelante. Hoy Buffy se queda sola, sin ese sostén económico que podría hacer Giles al alquilarle una habitación en su casa y poder estar acompañándolas a ellas en este proceso. Hoy en día se quedó sola, tiene que ir a buscar un trabajo, tiene que ponerse a llevar la familia adelante y va a ser durísimo para Buffy eso, porque además es la cazadora. Yo ya lo dije antes, pero me parece tremendo que el consejo no le esté pagando a la cazadora un sueldo. Vos necesitas que tu cazadora esté 100% con la mente en el trabajo, pero si tiene que trabajar 9 horas, tiene que ser madre de su hermana, otras, no sé, 24 horas, y también tiene que ser la cazadora, no te va a servir a vos. Quizás el consejo quiere que Buffy muera para poder tener una cazadora nueva que ellos puedan controlar, entonces por eso no le ayudan tanto. Pero yo no sé cuánto tiempo pasará para que eso suceda. En estos momentos no la están ayudando para nada y ahora va a necesitar buscar un trabajo para poder mantener su vida. Giles se fue, no sé cuánto tiempo se va a ir, no sé, lo voy a extrañar un montón, esperemos que vuelva rápido. Pero bueno, lo descubriremos la próxima semana. Por último, no hay mucho para decir de esto, pero Spike y Buffy siguen besándose. El único problema que yo le veo a esto es que es igual al de la semana pasada. This isn't real, I just wanna feel, dice en la canción. Y necesitaba sentir algo, entonces por eso iba y besaba a Spike. No sé si es lo que Spike necesita en estos momentos. Yo creo que él, cualquier hueso que le tires, lo va a agarrar. Pero si tuviese un poco de amor propio, no lo aceptaría. Por lo menos trataría de que Buffy hable. ¿Qué soy para vos? Que se lo diga en voz alta y que a partir de ese momento él decida qué hacer o no, sabiendo las reglas. En estos momentos él sabe lo que está pasando, pero lo acepta porque son las migajas que puede tener. Pero si Buffy se lo llegase a decir, no sé si él lo aceptaría. Quizás en 3-4 semanas Buffy se puede terminar enamorando de este vampiro tratando de ser bueno. Pero no lo sé. Por ahora no es eso. Es una distracción y estás acá al lado mío, así que bueno, aprovecho para sentir algo. Entonces, eso creo que es todo lo que tengo que decir del episodio. Otra vez tuvimos un capítulo sin esos 3 idiotas y fue excelente. Mis capítulos preferidos de la temporada son los que no están ellos. Así que nada, imagino que dentro de poco van a volver y vamos a tener que bancarlos. Pero bueno,
vamos a seguir disfrutando hasta que eso suceda. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Buffy the Vampire Slayer. Chao, chao.